Bienvenidos a su curso de Contabilidad Administrativa y Contabilidad Financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. Mi nombre es Graciela Picasso y yo voy a ser su instructora durante este curso. Bienvenidos a esta primera sesión de algunas que vamos a tener a lo largo de esta materia. ¿Sí? Como primer punto, nosotros vamos a ver cuál es el contenido de nuestro curso. La primera parte, nosotros vamos a darnos cuenta qué es una contabilidad financiera y qué es una contabilidad administrativa. Vamos a ver prácticamente cómo se hace una contabilidad, vamos a recordar lo que vendrían siendo los postulados básicos, las reglas generales, lo que vendría siendo el criterio prudencial, sí, de la aplicación de los postulados básicos. Tendremos también la diferencia entre una contabilidad financiera y una contabilidad administrativa, para que con eso nosotros veamos la diferencia básica entre esas dos ramas que son de la parte administrativa. Tenemos también la parte de la contabilidad de costos. Vamos a ver prácticamente qué es un costo, cuál es la importancia de este costo. Como parte primera, nosotros consideraremos y daremos importancia que es muy importante la determinación del costo. Sí, para un producto que yo estoy vendiendo, es muy importante saber realmente cuánto es lo que me cuesta, porque hay cuántas empresas que el objetivo de ellas es vender, pero realmente hay algunos productos que ya no les está generando ni costo, sino nada más les está generando a lo mejor presencia en el mercado, pero realmente ese es un costo que está involucrando para la empresa, ¿sí? Para esa empresa ese producto representa una pérdida. ¿Y cuántas pérdidas puede absorber la empresa? ¿Sí? Entonces necesitamos determinar realmente cuánto es un costo, cuáles son los elementos que conforman un costo para determinar lo que es un costo, sobre todo en las empresas fabriles, las empresas productoras y transformadoras. Cuando nosotros compramos y vendemos, pues no hay tanto problema. Cuánto me cuesta el producto y cuánto lo estoy vendiendo. Yo tengo que tener un margen de utilidad entre lo que es el costo y lo que es la venta. Sin embargo, nosotros cuando hacemos realmente un proceso de producción, de transformación, cuando agarramos la materia prima, por ejemplo la madera, la tenemos que cortar, tenemos que pulirla, tenemos que barnizarla para transformarla en una silla, ya necesitamos ciertos elementos del costo y realmente ver si me está conviniendo transformar toda la materia prima y realmente sacar la silla y en cuánto la voy a vender, porque también si me cuesta mucho transformar esa materia prima, sacar la silla para venderla en un precio inferior de lo que me está costando, pues como que también no es negocio, no tener pérdidas dentro de los productos de una empresa. Entonces es muy importante por eso la determinación del costo del producto que se está formando, que se está transformando, el producto que yo vendo, para ver cuánto es mi margen de utilidad en ese producto que está la empresa transformando, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros en la unidad número 2 vamos a tener una breve introducción de la parte de costos, los conceptos básicos, ¿sí? Las diferencias básicas en lo que vendría siendo un costo, los procesos de producción que existen. ¿Por qué? Porque en la parte número 3, la unidad número 3, vamos a ver cómo se determina ese costo de producción, que es muy similar a la parte del costo de ventas. El costo de ventas lo vamos a tener en empresas que hacen compra y venta de productos. En cambio, en la parte del costo de producción, vamos a tenerlo en empresas que transformen, que producen, ¿no? Un producto, y con eso nosotros vamos a determinar los diferentes procesos por los cuales va pasando el producto, desde que está haciéndose el corte, desde que se está puliendo la madera, desde que se está lijando, barnizando, ensamblando, para que al final tengamos la silla, ¿no? Y quizás hasta un paso final que sería el empaque o lo que vendría siendo ya cómo vamos a vender esta silla al público en general, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso nosotros vamos a determinar la base de los costos, cómo determinar el costo de producción o costo de lo vendido. Tenemos también la parte, la unidad número 4, que vendría siendo la clasificación de los costos. Esta clasificación de los costos ya la empezamos a ver en nuestra unidad número 2, más sin embargo en la unidad número 4 vamos a profundizar en los conceptos
sobre todo para determinar cuál vendría siendo mi costo unitario variable y nuestro costo fijo, ya que con eso nosotros vamos a poder determinar lo que vendría siendo nuestro punto de equilibrio. En la unidad número 5 vamos a tener diferentes métodos de costeo, lo que vendría siendo el costeo absorbente y el costeo directo. Aunque yo les puedo comentar que el costo de producción de un producto, así sea el mismo producto, muchas veces va a ser diferente. ¿Por qué? Por los procesos que va llevando a cabo la empresa. Y aparte, dentro de la misma empresa, la parte de costos es un traje a la medida. Aunque lleven el mismo método de costeo directo, la misma empresa, por ejemplo, los productos a lo mejor va a ser diferente entre dos productos. ¿Por qué? Porque van a ser, cada uno va a tener ciertas características especiales. Y por ejemplo, muchas veces en la misma empresa, ¿no? Cuando hacemos una contabilidad, no es lo mismo la contabilidad de un año que la contabilidad del año siguiente. Entonces, cada empresa va a tener diferencias dentro de su misma parte contable. Entonces, más aún cuando nosotros vamos a tener sistemas de costeo, nosotros vamos a ver las bases, las partes teóricas. Sin embargo, esos sistemas de costeo van a ser diferentes dependiendo la empresa en la cual se esté dando o se esté aplicando ese sistema de costeo y las circunstancias con las cuales va atravesando ese sistema de costeo. ¿Ok? Vamos a ver las diferencias que existen entre lo que es el sistema de costeo y ya lo que es la contabilidad o las bases reales. ¿Por qué? Porque el sistema de costeo lo que nos va a determinar van a ser montos, nos va a decir, no, pues este año yo voy a tener tanto de costos de esto, de esto, de esto, pero realmente hubo algunas variaciones y puede ser que haya algunas diferencias entre lo que yo había costeado y lo que realmente se dio. Entonces con eso vamos a tener diferencias entre la parte de costeo y en la parte de contabilidad, ¿ok? Que eso es lo que nosotros vamos a ver en la unidad número 5. De hecho, este tema lo vamos a ver con un caso práctico para ver o para que ustedes vean la parte de los sistemas de costeo y las diferencias que existen entre uno y otro. Tenemos la unidad número 6, en donde vamos a ver la parte de punto de equilibrio. Con el punto de equilibrio, ya con los elementos que nos dieron la unidad 4, 5, vemos la parte de punto de equilibrio, donde vamos a determinar nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Y en base a eso determinar lo que vendrían siendo las utilidades esperables. Con eso vamos a ver la parte de planeación de utilidades, cómo vamos a planear esas utilidades a lo largo de nuestro año y así vamos a determinar nuestra utilidad que tenemos o nuestra meta a alcanzar en base al punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades como mínimo son las que tengo que producir? ¿Cuántas unidades son las que tengo que vender? Y en base a eso nosotros podemos ver cuántos van a ser nuestro punto de equilibrio, los mínimos que tenemos que hacer para lograr nuestras metas esperables. Ahora, es muy importante mencionar que nosotros podemos planear, nosotros podemos estirar la liga, mas sin embargo la liga llega a un tope. Nuestra planta, nuestras instalaciones van a tener un máximo, ¿sí? Un máximo de capacidad. Y en base a esa capacidad, ahora sí que podemos estirar la liga, hasta que llegue a un tope. ¿Por qué? Porque si no, después se revienta. Entonces, de la misma forma, nosotros para lo que vendría siendo, tenemos la capacidad de nuestra maquinaria, la capacidad de nuestra planta, la capacidad de nuestra mano de obra, y en base a eso es maximizar todos nuestros recursos para llegar a unas utilidades que nosotros deseamos o que nosotros queremos lograr. Después de eso ya no podemos lograr más. ¿Por qué? Porque necesitaríamos ampliarnos, necesitaríamos otros costos que vendrían siendo la parte de un proyecto de inversión, ¿ok? Entonces, con esta parte nosotros vamos a ver la relación modelo, costo, volumen, utilidad. ¿Por qué? Porque todo va relacionado entre lo que es el modelo de punto de equilibrio y ver la maximización de las utilidades dentro del negocio. Tenemos como último punto nuestra parte número 7, en donde vamos a ver la parte de presupuestos y ahora sí que el papel que juega esto sobre el control de nuestras cifras. O sea, un presupuesto, ¿qué es?
un presupuesto es planear nuestras cifras futuras. Con base a eso nosotros vamos a hacer el planteamiento de cuánto es lo que yo quiero tener en un futuro. Y así nosotros vamos a decir, no, pues yo quiero vender esto, 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 y voy a tener estos costos, voy a tener estos gastos y voy a tener esa utilidad. Eso lo estamos haciendo en el mes de octubre, noviembre, antes de que termine el año, sobre las cifras que van a ser para el siguiente año. Y en base a eso nosotros vamos a ver cuánto es lo que vamos a ir logrando. Por ejemplo, en el mes de enero yo había presupuestado que tengo 10, 20, 30 y realmente cuánto es lo que he logrado. En el mes de febrero yo había planeado tener esto, esto y esto y realmente cuánto he logrado de eso. ¿Para qué? Para que no llegue en el mes de diciembre y digamos, híjole, ya no pude vender lo que había dicho, ¿no? O ya gasté más de lo que había mencionado. Entonces tenemos que irle dando un seguimiento y eso es lo que se refiere a la unidad número 7 en cuanto a la parte de presupuestos y planeación y control presupuestal, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de fondo a lo que vendría siendo ahorita nuestra unidad número 1, nuestra sesión primera, ¿sí? Nuestra primera unidad en cuanto a lo que vendría siendo la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. En esta sesión nosotros vamos a ver una breve introducción de las dos materias, de cómo afectan a la parte contable. Sin embargo, nosotros entre las dos vamos a tener una segunda sesión, bueno, la siguiente sesión, en donde nosotros vamos a ver prácticamente las diferencias, cómo hacer una contabilidad. Vamos a repasar los postulados básicos, las normas, las reglas, el criterio prudencial. ¿Ok? Nos vamos a meter más de fondo a lo que vendría siendo la parte contable financiera. Y vamos a empezar con nuestra primera parte, nuestro primer tema, que vendría siendo qué es una contabilidad financiera y qué es una contabilidad administrativa. Como primer punto, pues la contabilidad financiera, ¿qué va a ser? Una contabilidad financiera va a ser una técnica. Recuerden que la contabilidad no es una ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegamos todas las partes del proceso científico. Nosotros podemos observar, podemos registrar, mas sin embargo no podemos comprobar, no podemos formular leyes o teorías, etcétera, para que consideremos nuestra disciplina como una ciencia. Tenemos entonces que tener como una técnica. Esa técnica es la cual nos va a ayudar a recolectar, clasificar y registrar todas las operaciones que va a llevar la empresa. Entonces, y sobre todo, esas operaciones las vamos a tener que cuantificar en términos monetarios, en dinero, ¿ok? Y vemos con esto nuestra primera definición. Recuerden que la definición de contabilidad cambió. ¿Por qué? Porque antes era lo que sería principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora mejor conocidos como normas de información financiera. ¿Y qué diferencias encontramos entre uno y otro? Fíjense, a partir del año 2005 eran principios de contabilidad generalmente aceptados. A partir del año 2006 se dio lo que serían las normas de información financiera. En el año 2005, sí, fíjense, tenemos los puntos importantes, que es producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa. Igual nosotros, con otras palabras, en el 2006 tenemos lo mismo, técnica que nos va a ayudar en el registro de las operaciones para producir sistemática y estructuradamente información financiera. Ya con eso, en el año 2006, ya damos origen al término información financiera, que después vamos a estudiar. Pero en el año 2005 tenemos un punto muy importante que ya no tenemos en el año 2006, que es toma de decisiones. ¿Y a qué se refiere eso de toma de decisiones? Y nosotros empezamos a ver nuestra primera diferencia de contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros en años anteriores, lo que es el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se dio cuenta que la contabilidad, ¿qué es? Fíjense, tenemos aquí nuestro negocio y la contabilidad va a registrar todos los hechos históricos. O sea, ¿qué pasa? Que compro, que vendo, ¿sí? Todo lo que vendría siendo una compra y una venta, pero cosas que ya pasaron,
¿sí? Si estamos ahorita en 2011, por ejemplo, estamos en diciembre del 2011, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos registrando las cifras de noviembre, de octubre, ¿sí? De septiembre del 2011 para tener toda mi contabilidad del 2011. ¿Nosotros vamos a tomar decisiones sobre la contabilidad del 2011? No. ¿Por qué? Porque nuestro mercado tenemos que ver para dónde se mueve nuestro mercado. Tenemos que ver hechos futuros, ¿sí? ¿Cómo va a estar nuestro futuro? ¿Cómo va a estar la empresa? ¿Cómo va a estar posicionada dentro de un futuro? Entonces, con eso ya vimos que la parte de la contabilidad nos va a ayudar, porque sí nos va a ayudar, nos va a dar las bases necesarias para ver cómo se va a medir nuestro futuro. Sin embargo, no lo es todo. Nosotros tenemos que tomar cifras históricas y decir, no, pues las ventas en enero fueron de 100 millones de pesos. En febrero fueron de 400 millones de pesos. En marzo fueron de 300,000. Entonces, en base a eso, para el siguiente año yo voy a decir que enero voy a tener ventas de 150, febrero voy a tener ventas de 450, marzo voy a tener ventas por 400,000 pesos. Entonces, ya con eso tomamos el comportamiento del año anterior y vamos a ver cómo van a ser nuestras ventas proyectadas para el siguiente año. ¿Por qué? Porque tomamos como base la contabilidad, más sin embargo, eso no lo es todo. Vamos a tener que tomar indicadores de mercado para ver cómo se está moviendo el mercado, innovaciones tecnológicas, innovaciones en nuestro producto, cómo vamos a conquistar nuevos mercados, cómo va a ser el comportamiento de nuestros consumidores, oferta, demanda, los indicadores de nuestro país, etcétera, ¿no? Son muchas variables que nosotros tenemos que determinar para poder predecir un futuro, y un futuro cierto, ¿no? Un futuro que no esté tan distante de la realidad. Una meta, trazar una meta hacia dónde vamos a querer llegar. Decir, no, pues yo voy a vender tantos millones de pesos y realmente lograr ese objetivo como meta, ¿ok? Entonces, por eso la diferencia tan drástica dentro del año 2005, que ya no está la toma de decisiones, sí, y en el año 2006, que ya da surgimiento a lo que sería el concepto información financiera, ¿ok? Tenemos entonces nuestras características básicas de la parte contable. La característica de contabilidad financiera. ¿Qué es una contabilidad financiera? La contabilidad financiera nos va a ayudar a preparar informes para que terceras personas se den cuenta de cómo está el movimiento de la empresa. Va a cubrir el total de las operaciones, es decir, compra, venta, mantenimiento, sueldos, etcétera, de todo lo que le pasa al negocio, ¿sí? Como en forma global, ¿cuáles vendrían siendo las operaciones totales del negocio? Debe de la característica que otra que tiene la parte de la contabilidad financiera es que necesariamente debe de informar y debe de tomar los datos que va a resultar de la compañía. Es muy importante, como yo les había comentado. Esa contabilidad financiera tiene que ser como un traje a la medida. Es decir, o sea, no voy a tener la misma contabilidad de un negocio a otro. Nosotros vamos a tener cifras diferentes, contabilidades diferentes. ¿Por qué? Porque se tratan de dos negocios totalmente diferentes. Aunque se dedican a lo mismo, van a tener ciertas características y ciertas cualidades específicas entre un negocio y otro, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos una característica básica dentro de la parte contable. La parte contable maneja la parte de los negocios. Es decir, que si las ventas suben, el costo sube, los gastos aumentan, los gastos disminuyen. Si las ventas aumentan un 200%, pues los costos también van a aumentar como tope un 200%. Para que al final nosotros vamos a tener una utilidad neta de tanto. ¿Por qué? Porque son las ganancias reales que el negocio está teniendo. Aunque son parte histórica, esas ganancias se ven reflejadas en la parte monetaria del negocio, ¿ok? Entonces, tenemos otra regla característica básica de la contabilidad financiera, es que como está dentro de las cifras contables, sí tenemos que tener básicamente las características de cómo hacer una contabilidad,
que es lo que nosotros vamos a repasar en nuestra siguiente sesión. ¿Cómo hacer una contabilidad? ¿Cuáles vendrían siendo nuestros principios básicos, que serían los postulados? ¿Cuáles vendrían siendo nuestras reglas particulares que debe de seguir la parte contable? Para que con eso veamos cómo se van a registrar las operaciones y cómo van a ser el registro y la información financiera que va a salir de la contabilidad. Ojo, no nos vamos a meter con cargo y abono, que vendrían siendo las partes medulares de la contabilidad, pero sí necesitamos saber cómo se está haciendo esa parte contable, cómo se está realizando, porque de ahí va a desprenderse la parte de la información financiera, que es lo que va a estudiar la parte de la contabilidad financiera, ¿no? La información que se desprende de la contabilidad, y con eso nosotros vamos a presentar los informes financieros. Eso vendría siendo básicamente a lo que se va a dedicar la parte de la contabilidad financiera. Como dice aquí en este punto, va a describir las operaciones en el registro analítico de las operaciones, cuidando la partida doble. Es decir, nosotros no vamos a hacer el registro de las operaciones, pero sí tenemos que checar que las operaciones del negocio tengan un cargo y un abono, y que tengan un cuadre o un equilibrio entre ambos conceptos. No nos vamos a hacer el registro de las operaciones, pero sí tenemos que revisar que la información financiera esté correctamente cuadrada, ¿ok? Que se cumple la parte de la partida doble. Ahora, nosotros tenemos que tener muy en claro quiénes son nuestros usuarios en la parte de la información financiera. ¿Quiénes van a ser los que van a utilizar esa información? ¿Para qué utilicen ese tipo de información financiera? Y el tipo de información financiera que van a hacer, o sea, usuarios, ¿no? Que quiénes van a necesitar. Por ejemplo, el departamento de ventas pues va a requerir la información de ventas. El departamento de costos va a requerir la información de costos. Entonces nosotros vamos a tener, o vamos a ser los responsables de darle la información correspondiente a cada tipo o cada departamento de la empresa. ¿Para qué? Para que estén informados realmente de cómo se está haciendo la situación financiera del negocio, cómo está en este momento, ¿sí? Para que con eso se tomen las decisiones. Entonces, como yo les mencionaba, nosotros tenemos que ver que esa información financiera cuente con cierta calidad. ¿Por qué? Porque no se vale que, pues me equivoqué en esto, me equivoqué en otro. No, nosotros tenemos que ver cómo está ese registro contable para ver que la información financiera que nosotros estamos produciendo, pues sea correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros le informamos mal las ventas al departamento de ventas, pues va a tomar decisiones en forma incorrecta. ¿Por qué? Porque nuestras cifras son incorrectas. En cambio, si nosotros le proporcionamos correctamente la información financiera al departamento de ventas, con eso va a poner las metas y los objetivos a seguir durante su curso de acción del siguiente año, o cómo va dentro del periodo que está analizando, ¿no? Cómo va en los primeros 3 meses del ejercicio, cómo va en enero, febrero y marzo, para ver si se están logrando las metas o cómo está dándose ese comportamiento de ventas. Ahora nosotros, ya les había comentado, nosotros no vamos a hacer la contabilidad como parte de contabilidad financiera, pero sí somos responsables de que la información financiera, ¿sí?, esté de acuerdo a cifras contables correctas. Es decir, que la contabilidad se esté haciendo en forma correcta, y con eso nosotros hacemos y registramos y vemos que los registros contables estén de forma correcta, para que así nosotros veamos, ¿sí?, que la contabilidad y que los registros contables estén acordes a lo que nos está pidiendo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y nuestra información financiera pues se dé de una forma correcta, ¿sí? Ahora, dentro de esto nosotros vamos a tener que dictar nuestras políticas o nuestras reglas del negocio. ¿Para qué? Para que el departamento de compras emita bien sus operaciones y con eso se registran de forma correcta. Que el departamento de ventas haga bien sus operaciones para que con esa información le provean información a la contabilidad y ésta registre las operaciones de forma correcta. Ahora, nosotros tenemos con esto varias partes dentro de la estructura de la contabilidad financiera del negocio, ¿sí? Nosotros tenemos partecitas.
Y de hecho, muchas veces ustedes van a poder ver lo que son los sistemas contables, lo que son los registros contables, información financiera del negocio, que muchas veces tenemos diferentes paquetes de contabilidad. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de Aspel. Aspel maneja diferentes programitas de cómputo. Uno lo va a tener enfocado a la contabilidad, otro lo va a tener enfocado a la nómina, otro lo va a tener enfocado a la producción, otro a inventarios, otro a cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y todos esos juntos, todos esos sistemas juntos, contables, van a formar lo que es la contabilidad general del negocio. A raíz de eso vamos a resultar lo que serían los estados financieros o la información financiera del negocio que se ve plasmada en los estados financieros del mismo. Entonces nosotros, fíjense, es como un todo, ¿no? La parte contable del negocio, en donde vamos a tener la parte de la contabilidad financiera, que vendría siendo todos los estados financieros, la contabilidad administrativa, que va a ser a quién le pago, a quién le cobro, cómo voy a programar todos los pagos, los sueldos, cómo voy a pagar los sueldos del negocio, ¿sí? La contabilidad gubernamental, por ejemplo, en el caso de algunas empresas que dependan del gobierno, que sean del gobierno, la parte fiscal, la parte de la determinación de los impuestos, también tiene que jugar un papel muy importante, y la parte de la contabilidad de costos. Entonces ahora sí que son como subsistemas que vienen a integrar toda la parte contable del ente. Ajá, entonces tenemos diferentes aspectos, diferentes puntos de los cuales nosotros tenemos que ver y tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque con base a eso nosotros vamos a encontrar o vamos a dar lo que es la contabilidad de toda una empresa. Ahora, con eso nosotros tenemos lo que vendría siendo, ¿qué vamos a hacer para hacer la contabilidad de una empresa? Vamos a tener que hacer un sistema contable. Este sistema contable, ¿qué va a hacer al principio? Va a registrar todos los datos que va a encontrar, ¿sí? Los va a clasificar en cuanto a ingresos, egresos, costos, gastos, etcétera, y va a resumir. ¿Para qué? Para que en base a eso nosotros vamos a tener toda la información financiera del ente. La información financiera, recuerden que va a ser, ahora sí, que es la información que nosotros vamos a tratar o vamos a analizar punto por punto para ver cuáles vendrían siendo las características o qué le está pasando al negocio, ¿no? O sea, ahora sí que es como el negocio nos va a decir cómo está, qué le pasa, ¿sí? Cuáles son las características básicas que va a tener el negocio y cómo las va a cumplir. Ahora, con eso nosotros podemos ver qué es información contable. La información financiera que emana de la contabilidad está integrada básicamente por dos aspectos, la información cuantitativa y la información cualitativa. Es decir, nos va a decir cómo está el negocio y aparte el comportamiento que ha tenido el negocio durante el tiempo, ¿sí? Con eso nosotros vamos a tener muchísima información para la toma de decisiones dentro del mismo. Ajá, y esa información la vamos a expresar mediante los estados financieros, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver aquí rápidamente un estado financiero. Yo sé que esto es un repaso para ustedes, pero vamos a necesitar tomar todos estos aspectos para que nosotros podamos ejemplificar la parte de la información financiera y sobre todo ver los términos en forma cualitativa y cuantitativa de la información financiera. Ok, fíjense bien, este es un balance general. Recuerden que los estados financieros de una empresa se pueden clasificar en básicos y no básicos. Dentro de los estados financieros básicos nosotros podemos encontrar lo que es el balance general, el estado de resultados, lo que es el estado de cambios en la situación financiera o ya también conocido como la parte de flujo de efectivo, el estado de variaciones en el capital contable. Ahorita nosotros tenemos y analizaremos una parte que vendría siendo el balance general de esta empresa. Fíjense cómo está determinado. Acuérdense que por una parte está
lo que sería el activo, que son todos los bienes y derechos de una empresa, pasivo, que son todas las deudas y obligaciones del negocio, y capital, que es el patrimonio del mismo. Fíjense bien cómo está esta empresa. Este negocio nosotros tenemos activo circulante por 1,300 pesos. Esos 1,300 pesos, ¿sí?, se van a sumar a la parte del activo no circulante, que son los 700 pesos. 1,300 más 700 serían los 2,000 pesos que tenemos como activo total. En la parte del pasivo nosotros tenemos la parte del circulante, que serían 600 pesos, no circulante 1,000 pesos, la suma de ambos serían 1,600, y el capital o patrimonio del negocio son de 400, con lo cual 1,600 y 400 nos dan los 2,000 pesos, suma de activos son 2,000, suma de pasivos son 2,000, suma de pasivo y capital son 2,000 pesos. Entonces vemos cómo está ese negocio, tenemos activo, pasivo y capital. Pero fíjense, no nada más son cifras. Nosotros si sacamos indicadores, sacamos unos porcentajes. Fíjense cómo este negocio tiene un 65% de circulante. ¿Qué quiere decir? Tiene efectivo y tiene una muy buena posición de efectivo. ¿Por qué? Porque tiene el 65% de todo su balance general, de todos sus activos. El no circulante, que vendría siendo lo que es equipo activo fijo, ¿sí?, lo que son computadoras, mesas, sillas, equipo de escritorio, transporte, el coche, etcétera, todo eso representa nada más el 35%. Quiere decir que este negocio tiene cierta liquidez, o sea, tiene dinero. Y aparte tiene el 35% de solvencia, o sea, tiene con qué responder en un momento dado, ¿sí? Fíjense cómo en la parte del pasivo, la parte del circulante tiene el 40% que representan las deudas del negocio. Muy buena parte. ¿Por qué? Porque la parte del capital sumada con la parte del no circulante, del pasivo no circulante, suman el 60% del negocio. Nosotros el pasivo no circulante, aunque son deudas a largo plazo y por consiguiente no las consideramos dentro de la posición de endeudamiento de la empresa porque son deudas a largo plazo. Hoy en día esta empresa tiene una posición 60-40, 60 de la empresa, 40% de deudas. Entonces, fíjense cómo esta empresa tiene una posición muy buena, tiene una posición saludable, ¿ok? Entonces, fíjense, ya con eso nosotros vemos los estados financieros y vemos cómo se está determinando. Recordemos cómo es el estado de resultados. El estado de resultados va a venir de lo que vendría siendo las ventas, menos los costos, los cuales van a estar restando a las ventas para que nos arroje una utilidad bruta de 700. A esto le vamos a quitar la parte de los gastos de operación del negocio de 200 y nos arroja con esto una utilidad de 500. A esos 500 pesos le voy a sumar, en este caso va a haber productos financieros, le voy a restar otros gastos de 10 pesos y me va a dar 510 de utilidad. A eso le voy a aplicar el 30% de impuestos sobre la renta, que son 153, se los voy a restar y me va a dar 357. Fíjense cómo es la utilidad de este negocio de 357. Sin embargo, en la lámina anterior, nosotros vemos que tenemos capital de 400. 400 contra 357 quiere decir que tenemos utilidades, de hecho, de ejercicios anteriores. Esas utilidades de ejercicios anteriores vienen siendo como de 30 a 40 pesos para que nos vienen dando lo que sería un capital de 400 más la aportación de los socios. O sea, tiene muy buen patrimonio, ¿no? Porque aparte tiene utilidades. Pero vamos a ver, por ejemplo, la información contable ahora de 3 empresas: el Sol, el Águila y la Luna. Fíjense cómo el Sol tiene un activo, ¿sí? Fíjense el Águila, que tiene un activo de 1,700 y la Luna de 2,500. Nuestro pasivo en el Sol es el 62%, fíjense, de 800 pesos. El Águila tiene una posición pasiva de 29% y la Luna de un 32%. Lógicamente la parte del capital en el Sol es del 38%, el Águila del 71% y la Luna del 68%. Fíjense cómo están esas posiciones. ¿Qué posición estaría mejor dentro del balance? Dentro del balance, pues fíjense que la mejor posición en este caso vendría siendo el Sol. ¿Por qué? Porque es una posición sana, 60-40.
En el águila les faltarían fuentes de financiamiento, es decir, no están tomando en cuenta los proveedores y quizás todo lo quieran pagar en efectivo. Ajá, solamente tiene una posición de deudas del 29%, quiere decir que no está tomando revancha de sus proveedores y no tiene no tiene crédito, ¿no? Entonces el águila tiene que buscar ahora sí que quien le dé crédito para que se pueda financiar y pueda tomar y pueda aprovechar esa herramienta de la parte de financiamiento. Igual la parte de la luna, fíjense la luna, como en este caso tiene el 32%, no podamos decir que es poca, pero pues sí es más o menos, ¿no? El 32%. Pero el sol tiene un 60% de financiamiento. Esa posición es buena, aunque un poco arriesgada. ¿Por qué? Porque tiene una posición 60-40, pero 40% del patrimonio, es decir, los dueños solamente les pertenece el 40% de la empresa, ya se está empezando a endeudar. Entonces, de acuerdo a estas posiciones que acabamos de ver, la posición más sana vendría siendo el de la luna. ¿Por qué? Porque tiene una posición del 32% de deuda, mientras el sol ya empieza a ser un poquito arriesgada, sin embargo no podría ser tan riesgosa, ¿no? El problema es cuando unos negocios ya tienen el 90% de deudas, quiere decir que tienen muchísimas deudas y muy poco patrimonio del negocio. Vamos a ver la parte de resultados. Tenemos ingresos, fíjense cómo se comportan los ingresos, el costo de ventas, cómo se está comportando y los gastos de operación. Fíjense cómo se están dando. Siempre en el estado de resultados el 100% son las ventas y de ahí vamos sacando los porcentajes. Hasta que al final tenemos, fíjense, el sol tiene un 4% de utilidad, el águila tiene el 36% de utilidad, y la luna tiene el 31% de utilidad. Quiere decir que el sol está maximizando sus recursos para tener poca utilidad. Una utilidad sana vendría siendo alrededor del 10%, no más del 10%. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del águila, que tiene un 36%, pues todo se lo está llevando los impuestos. No estoy tomando ventaja de esas utilidades, no estoy maximizando el valor de esas utilidades. En cambio, la luna también un 30 y tantos % de utilidad. Entonces, esas dos empresas, lo que es el águila y la luna, le está dando o le están faltando aprovechar sus recursos para no tener utilidades disponibles, ¿no? O sea, tienen muchísima utilidad y toda se le está llevando la parte de los impuestos. En cambio, el sol está tratando de maximizar sus recursos para tener utilidades pocas, arriba más o menos como del 10%, más sin embargo, tiene que tener cuidado, porque el 4% de utilidad ya es riesgoso, ¿sí? Nos podemos en un momento dado, nos pueden fallar las cifras y podemos arrojar una pérdida ya en el sol. Entonces tiene que tener mucho cuidado para que sea la utilidad arriba del 10%. Entonces tampoco tenemos que gastar tanto, ni tampoco tenemos que gastar poco. Tenemos que tener una utilidad alrededor del 10, del 11%, del 12 a lo mucho, para que con eso nosotros tengamos una utilidad óptima. Con eso nosotros llegamos prácticamente a diferir, fíjense, ya con eso empezamos a ver qué es una contabilidad financiera y qué es una contabilidad administrativa. Contabilidad financiera, como nosotros vimos, va a ver la parte histórica, el pasado, la contabilidad del negocio. Es decir, nosotros, esto sería contabilidad y con eso nosotros vamos a arrojar los primeros estados financieros y con eso vamos a analizar cómo está la situación del negocio. Esto vendría siendo una contabilidad financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viendo la parte de la contabilidad y está viendo la parte de la toma de decisiones. Contabilidad financiera va a tomar la parte de los estados financieros, la información financiera del negocio. Como les dije, no se va a meter a hacer cargo y abono, no, eso se lo deja la contabilidad. Pero ya la contabilidad financiera va a tomar esos cargos y abonos para poder con eso tener la información financiera que se ve plasmada en los estados financieros. Por su parte, la contabilidad administrativa va a tomar como base la contabilidad financiera, pero va a haber un futuro. Es decir, se va a dedicar a ver las políticas de cobranza,
se va a ver la parte de la proyección de ventas, la parte de cómo voy a pagar a mis proveedores, cómo voy a pagar a mis clientes, bueno, cómo voy a cobrar a mis clientes, cómo voy a pagar a mis proveedores, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo el mínimo de las ventas que voy a tener que hacer dentro del negocio? ¿Cómo puedo maximizar todos mis recursos financieros dentro de la misma para que de esta forma yo pueda tener una mejor utilidad? O sea, los resultados de una buena administración se van a ver reflejados dentro de la contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera va a tomar lo que hizo la contabilidad para poder emitir lo que es la información financiera. Ahora, la información financiera, como vimos, tiene un aspecto cuantitativo y cualitativo. La parte cuantitativa nos va a decir cómo está expresado en números, ¿ok? Como vimos nosotros en esta parte, en la información contable, yo ya les pude decir, no, pues el pasivos es de 60 y tantos, el águila es del 20 y tantos %, etcétera, ¿no? Ya con eso podemos darnos cifras y ver cómo está cuantitativamente. Ya puedo ver los ingresos del sol de 1,200, el águila 1,700, la luna de 1,550. Y cualitativamente yo puedo decir que el sol tiene una utilidad menor que el águila y la luna, pero que el águila tiene muy pocos gastos en referencia a sus ingresos. Entonces tiene que invertir, tiene que gastar un poquito más, porque si no todo se lo está llevando la parte de los impuestos. Entonces con eso yo ya les di información cuantitativa y cualitativa. Es la parte primordial del negocio. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Yo con eso, pues yo ya voy a tomar las decisiones que en el águila voy a tener que invertir más mi dinero, tener mayores gastos, mayor costo y sobre todo tomar decisiones de maximizar mayor nuestros recursos. A lo mejor invertir en un nuevo proyecto que nos va a redituar en un futuro ganancias. Entonces con eso nosotros podemos ver cómo se van a mover nuestras cifras contables, ¿ok? ¿Sí? Ya se fijaron, entonces con eso nosotros podemos observar cómo vendría siendo todos los procesos de la contabilidad. La contabilidad pues va a ver un hecho histórico, pero nos va a arrojar información financiera y esa información financiera la va a tomar la parte de la contabilidad financiera, la cual va a hacer los estados financieros. Y en base a eso lo va a tomar la contabilidad administrativa para poder planear y proyectar el futuro de un negocio, para ver cuándo voy a cobrar y en base a eso, ¿qué le voy a hacer a ese dinero? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo voy a gastar? ¿Cómo voy a pagar? Exactamente. Entonces, ahí serían las bases o las primeras diferencias entre ambas disciplinas. Ahora les toca a ustedes empezar a buscar información en el internet. ¿Qué les pido? Pues que les pido que empiecen a comparar estados financieros. Sobre todo, hagan una comparación como hicimos ahorita de 3 empresas y sobre esas 3 empresas ustedes pueden comparar sus estados financieros básicos. Pueden encontrar información financiera dentro de la Bolsa Mexicana de Valores en la página de internet y ahí pueden bajar los estados financieros de diferentes empresas, ya sea en forma histórica de años anteriores o del trimestre actual. Ustedes van a necesitar datos básicos como sea el activo, el pasivo, el capital, ingresos, costos y gastos. Traten de buscar empresas similares, es decir, del mismo giro, que sean, por ejemplo, papeleras, que sean comercializadoras, pero que las 3 sean comercializadoras, que las 3 sean papeleras, que las 3 se dediquen a los muebles, etcétera, para que con eso tengan un comportamiento similar. Bueno, los dejo hasta aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.